Bienvenidos entonces a su clase de respiración celular. Ustedes saben que según el cronograma tenemos asignadas 2 sesiones tipo taller para ver el tema de respiración celular, ¿cierto? Sin embargo, pues no podemos iniciar un taller sin haber discutido algunos conceptos básicos, objetivos del tema. Eso es lo que vamos a hacer en esta primera sesión. Vamos a discutir los conceptos. Este es el libro que la unidad de bioquímica, sus profesores, han diseñado para orientarlos en esta parte del módulo que iniciamos en el día de hoy y que terminaremos en octubre, que es metabolismo. ¿Listo? Entonces, vamos a seguir, digamos, los lineamientos de este libro, consultando la consulta básica que nos pide este libro que hagamos, es en Leninger, en Marcus también nos puede servir, Devlin, para poder abordar los conceptos del metabolismo. ¿Listo? Entonces, creo que vale alrededor de 20.000 pesos. ¿Vale 10.000 pesos? Entonces, no. ¿Con la señora Rosita? Ah, bueno, 18 tal vez. Bueno, está alrededor de 18.000 pesos, lo vende la señora Rosita ahí en el primer piso. Y están todos los talleres incluidos y la sesión de laboratorio que ustedes van a tener, que de hecho la tienen esta misma semana, ¿cierto? Muy bien. En la sesión de hoy vamos a abordar los conceptos, como los dije al comienzo, y en la sesión de mañana o el viernes, ¿cuándo tienen la siguiente sesión ustedes? El viernes a las 7 de la mañana, ¿cierto? Sí. Muy bien, muy bien. Pensamos que eso iba a ser más difícil de comunicarles. Desde la sesión del viernes vamos a trabajar ya por grupos las actividades. Hoy vamos a distribuir por grupos las actividades. Cada grupo prepara máximo 3 diapositivas y sale a defender su caso, a dar todos los pormenores y desarrollar el caso que les vamos a dar. ¿Listo? De taller. Entonces ya no tengo que decirles que nos vemos el viernes a las 6 de la mañana, dadas las actividades del UR Festival. ¿Listo? Muy bien. Entonces, si hoy es respiración celular, ¿quién me puede decir qué es eso de la respiración celular? Muy bien. Te escuchamos. Pues, Ya olvidé los nombres que me dijeron al comienzo. ¿Cómo es tu nombre? Carlos. Carlos. No, pues rápidamente, la respiración celular es el proceso que se hace para degradar moléculas y crear energía en forma de ATP. Son tres partes: la glucólisis, la segunda fase sería ya una respiración aerobia, una anaerobia. La anaerobia sería la fermentación láctica o la fermentación de alcohol. Ya la aeróbica sería ya en la mitocondria por medio del ciclo de Krebs, el transporte de electrones y la fosforilación oxidativa, y pues ahí se hace ATP. Muy bien, Carlos. Entonces, hoy nos vamos a concentrar en 2 cositas. Una, respiración celular. Cada vez que nosotros escuchamos la palabra de respiración, ¿qué gas se nos viene a la mente? Sí. El oxígeno, ¿cierto? Entonces, nos vamos a concentrar en esos procesos, como dijo Carlos, que nos llevan a la generación de ATP, o sea, de nuestra moneda equivalente de energía, ¿cierto? Pero que para ese proceso vamos a necesitar el oxígeno en alguna parte importante de ese proceso, no en todos los eventos así como lo mencionó Carlos, pero habrá un proceso importante en el que vamos a utilizar ese oxígeno en esa generación de energía. Entonces vamos a dividir dividir esa respiración celular en fases especiales,
como lo mencionaba su compañero. La siguiente, esta ya la conocemos, ¿cierto? Entonces, para producir energía, ¿qué necesitamos? Su compañero lo dijo, pero quiero que ustedes me lo digan otra vez. ¿Qué necesitamos? De acuerdo con la imagen que aparece allí. ¿Qué tipo de biomoléculas? Muy bien. Pero es que sus compañeros no lo escucharon. ¿Cómo es su nombre? Gabriel. Polisacáridos, proteínas y grasas. Muy bien, o sea que tenemos unas moléculas combustibles, ¿cierto? Si queremos producir energía necesitamos un combustible. Y ya lo vimos en la primera etapa de este curso, de que esas moléculas capaces de actuar como combustibles, pues tienen que ser aquellas que tienen carbonos reducidos, que en ese proceso podamos oxidar y que durante ese proceso de oxidación nos generen energía. Y entonces es lo que dice la imagen allí, ¿cierto? De las grasas vamos a obtener ácidos grasos y glicerol. De los polisacáridos, cuando hagamos digestión de esos polisacáridos, ¿qué vamos a tener? A ver, pero la glucosa, ¿qué es? Es la subunidad, ¿cierto? Monosacáridos, ¿cierto? Y de las proteínas, cuando hagamos digestión de esas proteínas, ¿qué vamos a obtener? Aminoácidos. Desde hoy, que es como la primera sesión de metabolismo que vamos a tener, les voy a decir que los combustibles por excelencia son las grasas y los polisacáridos. Aunque de las proteínas sacamos energía bajo ciertas circunstancias, las proteínas no están diseñadas para ser un combustible por excelencia. Porque recuerden que otro elemento importante tienen esas proteínas que es vital para nuestras células. El nitrógeno, ¿cómo es su nombre? Juan Manuel lo dijo ahí bajitico. El nitrógeno. El nitrógeno es un átomo que es necesario como componente de nuestras células. Y pues del nitrógeno no vamos a sacar energía. Entonces, aunque allí aparece como esos materiales combustibles, recuerden, las proteínas realmente tienen una función muy importante a nivel estructural, a nivel de señalización, a nivel de actividad, que no son los combustibles por excelencia. Y observen entonces que hay una molécula que ya les habíamos presentado en clase, a la que convergen todas esas combustibles que consumimos. ¿Cuál es esa molécula a la que convergen? El acetil-CoA, observen. Entonces, luego de los productos de oxidación, ellos convergen a la molécula acetil-CoA. O sea que la molécula de acetil-CoA se convierte ¿en qué? En un metabolito muy importante, ¿cierto? Generador de procesos. Y allí nos muestran un proceso importante relacionado con la energía. ¿Cuál es el que aparece allí? El ciclo de Krebs, ¿cierto? Entonces, desde ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Estudiaron ciclo de Krebs? Por supuesto que sí, porque ese es el tema de hoy. Dicen que el ciclo de Krebs hay que hacerlo, o es requerido, procesos aeróbicos. ¿Alguien vio que el oxígeno se requiera en alguna de las reacciones del ciclo de Krebs? Esto es como la encuesta presidencial. Escuché unos sí por allí, unos no por allá. A ver, ¿cómo está la encuesta? ¿Quiénes dicen que sí vieron que el oxígeno haga parte como si fuera un sustrato de las reacciones del ciclo de Krebs? Levanten la mano, acompañen aquí a mi compañero, miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Solo estos 8 méritos? Tienen buena voz porque yo escuché como más. ¿Y los demás dicen que no hace parte? ¿No hace parte el oxígeno del ciclo de Krebs como molécula participante en esas reacciones? ¿Quiénes dicen que no? Levanten la mano, por favor. Pero fue así, con ánimo, con todo el... Aquí son más o menos 6, 7, 8, 9. ¿Y los demás? Porque aquí estamos reunidos más o menos 40. ¿No saben, no responden? Bueno, ustedes a todos los invito a que miren sus reacciones del ciclo de Krebs
y que al final de esta clase podamos contestar con seguridad esa pregunta. ¿Listo? Objetivo número 1. Muy bien. ¿Y todo termina con el ciclo de Krebs? Cuando terminamos el ciclo de Krebs, ¿ya hemos producido toda la energía que necesitamos? No. ¿A qué hay que pasar? Transporte de electrones y fosforilación. ¿Y para qué nos sirve el transporte de electrones? ¿Para hacer una? Dilo, Carlos, duro. ATP. ¿Para hacer qué? ATP. Es que no estoy seguro, es que baja toda la hasta el oxígeno para poder botar los iones y producir ATP. Ah, muy bien. Entonces, una cadena de transporte de electrones que me lleva y me permite realizar algo que diríamos la fosforilación oxidativa, que es justamente donde producimos el ATP, ¿cierto? Observen que es un continuo. Son procesos que están acoplados y que van a depender su regulación para que se llegue a cabo o no, va a depender justamente de cómo generamos esas coenzimas reducidas, o mejor, cómo generamos ese tráfico de electrones para que se llegue a cabo. ¿Listo? Muy bien, la siguiente. Entonces, este es un resumen de lo que hemos visto, ¿cierto? Hemos visto que nos consumimos una gran cantidad de energía, de combustibles, como carbohidratos, grasas, proteínas, que durante un proceso que se llama catabolismo, que no es más que un proceso de oxidación de esas moléculas, generamos unos residuos que ya van a estar oxidados, por ejemplo el CO2, el exceso de nitrógeno saldrá como amoníaco, generamos agua, pero durante ese trayecto hay unas moléculas que se están produciendo que son muy importantes. ¿Cuáles ven allí que se están produciendo en ese proceso catabólico? Ya conocemos uno muy importante que es el ATP, ¿cierto? Por eso dice allí ADP más, dice ATP, ¿cierto? Pero también ya habíamos visto, cuando vimos coenzimas, que el NAD y el FAD son dos coenzimas muy importantes que hacen parte de de los procesos enzimáticos, ¿cierto? Pero también habíamos visto que ellos, dentro de su proceso, lo que hacen es transportar electrones, ¿cierto? Y entonces, cuando están en su carácter más reducido, transportando electrones, son sinónimos de un potencial energético alto. Entonces, por eso allí aparecen como moléculas energéticas, como dentro de ese producto energético, moléculas químicas que cargan electrones, sinónimo de un potencial energético. ¿Lo ven? Entonces, por eso allí la palabra que reúne todos esos componentes. ¿Y cuál es la que ustedes leen allí? Energía química. ¿Sí? La energía química que posee la célula para hacer cualquier proceso estará representado en esa concentración de ATP, de NAD reducido, NADP reducido o FAD reducido. Observen, con esas moléculas y con algunos de los precursores que salen de ese mismo proceso de digestión-absorción, ¿qué logramos hacer en la ruta anabólica? A ver, muy bien. Y lo ponemos. Construyen otra vez porque me sacaría ese libro. ¿Qué son los componentes de qué? ¿Para qué se construyen? Estructurales. Muy bien, ¿cierto? Es la forma como la célula misma se repara y como nos permite que ella misma se replique y genere otras células, ¿cierto? Ese es el camino. Y observen que para eso vamos a gastar ¿qué? Muy bien, y entonces ¿en qué estado quedaron esas moléculas cuando fueron utilizadas en ese proceso anabólico? Observen. A ver, tú lo estás diciendo muy bien, Diego. Muy bien. ¿Oxidadas? Muy bien, oxidada, ¿cierto? Si yo quiero decir que el potencial energético de la célula está bajo, ¿cómo debe estar la molécula fosforilada allí? ¿Cómo la ven? ¿Cómo ves ahí? ¿Dice ATP allí? No. ¿Qué dice? ADP. Sí, dice ADP, ¿cierto? Entonces, el ATP nos indica un potencial energético alto, tiene los tres fósforos unidos allí al nucleótido de adenina,
¿cierto? Mientras que el ADP perdió un fosfato y por eso no lo muestran. Pero miren que incluso el ADP puede perder otro fosfato y quedar como AMP. Cualquiera de esas dos moléculas son sinónimo de un potencial energético bajo, ¿cierto? Muy bien, ¿qué otra cosa vieron ahí en ese cuadrito, en ese circulito azul? Tengo una duda porque No, dilo, vamos, que es para todos. Tu duda puede ser la de todos. Yo tengo una duda porque ayer yo leí que en el proceso se daba la LIFAR. En el proceso se daba ATP y la LIFAR. Pero la importancia, o sea, yo me entendí que la importancia de la LIFAR es porque son transportadores de electrones, ¿cierto? Y ellos van a la cadena respiratoria porque los átomos de glucosa pues se oxidaron, o sea, si se han oxidado queda mucha energía contenida. Muy bien. Claro, en sí, ¿para qué es la importancia del LIFAR en la cadena respiratoria? Muy bien, ya lo vamos a ver. Es una muy buena pregunta. ¿Atrás tienen alguna otra pregunta? ¿No? ¿Vamos bien? Entonces observen. Para que haya un tráfico de electrones, ¿qué necesitamos? Los electrones, ¿cierto? ¿Cuándo NAD y FAD transportarán electrones? Cuando estén en su forma oxidada como NAD o cuando estén en su forma reducida. Ah, cuando estén en su forma reducida. Entonces vamos a mirar qué reacciones nos permiten tener a NAD y FAD en forma reducida. ¿Sí? ¿Qué reacciones serán? Si la glucosa está reducida y se oxidó, ¿quién tuvo que haberse, quién fue la contraparte que tuvo que haberse reducido? Un agente como quién? Una coenzima como NAD. ¿Sí? Si yo tenía la glucosa que estaba reducida y terminó convertida en CO2 oxidada, esos carbonos, ¿quién tuvo que haberse reducido en ese proceso? Otra molécula. Acuérdense, cualquier reacción redox, si alguien se oxida, uno se reduce. En ese proceso, pues se redujo ¿quién? Nada. Si yo tenía un ácido graso con carbones muy reducidos y al final se convirtió en acetil-CoA, ¿quién tuvo que haberse reducido? Un NAD, y en ese proceso también se incluyen los FAT. ¿Sí ven? Entonces de ahí salen. ¿Listo? Ahora vamos a ver qué implica ello, cuál es la implicancia de ellos en la cadena de transporte de electrones. ¿Listo? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguna pregunta? Muy bien, sigamos. Esto ya es para recordar, acuérdense, que para que se lleve a cabo un proceso endergónico va a tener que venir acoplado a un proceso exergónico. ¿Lo recordamos de la primera clase de termodinámica que tuvimos? ¿Sí? ¿Sí lo recordamos o es difícil de recordarse a estas alturas? una molécula pues, con alta capacidad de almacenar energía. Entonces estabas diciendo que el resto de los transportadores de electrones de NAD, el resto son. Estaba viendo que hay uno de NAD que también tiene un fosfato. Y si de eso también que sea desenlace, sí, que también sea una molécula de NAD. No sé si lo recuerdan, pero sería interesante que volvieran a ellos cuando describimos al NAD y al FAD, vimos un primito, un análogo, ¿cierto? Del NAD, que era el NADP. El NADP es igual al NAD, solo que ganó un fosfato por la parte del nucleótido, ¿sí? Pero energéticamente los dos solo reciben los electrones, acuérdate, los hidruros en la nicotinamida que tenían, en el anillo aromático, ¿sí? Entonces, tanto el NAD como el NADP, es una muy buena observación la que tú has hecho, se diferencian solo en ese fosfato que ganó el NADP por la parte del nucleótido. Pero energéticamente actúan de forma análoga, similar, los potenciales son similares. ¿Listo? Solo que el NADP se ve asociado a ciertos procesos, especialmente en el citoplasma, ¿sí? Mientras que el NAD, sin el fosfato, está muy asociado también a procesos mitocondriales, que es el organelo en el cual esta charla estará dirigida, ¿cierto? Donde se hacen los procesos de respiración
en los que se le involucra el oxígeno. ¿En dónde? En la mitocondria. ¿Listo? ¿Sí? Muy bien. Y para ver la siguiente, entonces, dense cuenta que este proceso, este proceso es un proceso de degradación, ¿cierto? Si como se dan cuenta acá, este proceso requiere o no energía, o hay que aplicarle energía para que eso ocurra. No, ¿cierto? Por eso ahí dice que es exergónico. El proceso de catabolismo es exergónico. Pero ¿qué pasa con el proceso de anabolismo? Cuando se van a construir nuevas moléculas, se requiere energía, que es la energía que está obteniendo de lo que sale del proceso catabólico. Señora. Los procesos reproductivos siempre son exergónicos. El proceso de oxidación o de reducción puede ser exergónico, ¿sí? O puede ser endergónico, dependiendo de dónde están implicados, ¿sí? Porque tenemos que mirar la reacción completa, no cada uno de los. Acuérdense que, como les estaba diciendo la profesora Marta, cuando hay reacciones que no son exergónicas, ¿se acuerdan de la fosforilación de la glucosa? Que necesitaba algo que fuera una reacción que fuera muy exergónica, que liberara mucha energía, para que esa reacción que no se da, se pueda dar ahora porque hay una fuente de energía adicional. Eso lo vamos a ver ahorita. ¿Listo? Entonces, depende, uno ve la reacción global, no solamente los pedazos. Entonces, en la siguiente, lo que están viendo es eso mismo. ¿Qué sucede? ¿Qué necesita este objeto para poder subir una pendiente? ¿Cuál es el proceso natural? ¿Subir la pendiente o bajar? Bajar. ¿Cuál se ve favorecido? Bajar. ¿Cuál es exergónico? Bajar. ¿Sí ven? Y este va a requerir energía, es un proceso endergónico. Esto ya lo vieron en su primera clase de termodinámica real. ¿Algo aquí? Y entonces aquí está ya en términos de lo que acaba de decir la profe Marisol con respecto a lo que está sucediendo en la célula. La célula solamente como molécula compleja, ordenada, con la entropía al mínimo, ¿sí? Dado ese ordenamiento, ella solamente podrá tener su viabilidad y la capacidad de generar moléculas nuevas si sus reacciones se acoplan, ¿cierto? Observen que la primera reacción que tenemos allí es una reacción fuertemente exergónica, ¿la ven? Cuando se hidrolizó el ATP, ¿ven esa raya roja tan larga? Grande, ¿cierto? Y esa energía que generó esa reacción, ¿para qué se utilizó? Para ver la iniciación de la degradación de la glucosa. Muy bien, pero en términos concretos es, mira que ahí no estamos degradando la glucosa, la estamos antes volviendo la más grande, fosforilando, ¿cierto? Observen que esta es una reacción que es endergónica y solamente la célula lo puede llevar a cabo cuando se acopló a una reacción exergónica. Fue tan exergónico y tan eficiente ese proceso que ¿qué nos quedó al final? ¿Nos faltó energía? No, sobró. Y así tiene que suceder. Cada vez que se lleve un proceso, no nos puede faltar energía porque si no el proceso no se lleva a cabo. Al contrario, generalmente sobra. ¿Listo? Y quiero que lo comprendan ahora mismo porque cuando entremos a fosforilación oxidativa vamos a ver que pareciera que fuera el proceso más ineficiente de todos. Lo que hace es sobrar energía por todo lado. ¿Listo? Y vamos a ver la utilidad que tiene el que sobre esa energía. Cuando no se utiliza esa energía, ¿en forma de qué se disipan? En calor. Muy bien, en forma de calor. Vamos a ver cómo está tan perfectamente diseñada la célula que esa disipación de calor es necesaria para nosotros. ¿Listo? Esta también ya la habíamos visto, ¿cierto? El valor central que tiene el ATP no es que tenga unos contenidos energéticos súper elevados. ¿Por qué? Porque entonces sería imposible para la célula generarlo, ¿cierto? Una de las formas por las cuales producimos ATP es cuando la fosfocreatina se hidroliza, cuando el fosfenolpiruvato se hidroliza, cuando el 1,3-bifosfoglicerato se hidroliza. Y ahí obtenemos la molécula de ATP. Observen que ellos produzcan ATP energéticamente es muy favorable, pero justamente estas tres reacciones no corresponden a un proceso de fosforilación oxidativa.
Porque observen que para que se produzca ATP finalmente, ahí ocurrió un proceso redox. Y el proceso redox está relacionado con ¿qué? Observen que si llamamos fosforilación oxidativa, ya sabemos que es una reacción redox. Quiere decir que alguien se reduce, alguien se oxida. Entonces, quiero que piensen un poco en eso y que a diferencia de esta imagen que estamos mostrando, quiero que piensen cuál es el papel del oxígeno en ese proceso de respiración celular que lleva a cabo la fosforilación oxidativa. ¿Por aquí hay una pregunta? ¿No? Muy bien, entonces, ¿qué hay allí? ¿Quién nos puede explicar lo que está allí? Esto es como el resumen de lo que hemos hablado hasta el momento. A ver, ¿quién lo explica? Vamos. Muchachos, pierdan el temor. Me gustaría escuchar otras voces. Está muy bien por Carlos. ¿Qué es lo que ya vimos? Quiero escucharlos a todos. El próximo viernes, todos deben participar. Todos. Perdamos el temor. Bueno, podemos ver primero en la sección roja cómo pues muchas moléculas muchas macromoléculas muy diferentes, por decirlo así, se van degradando y todas llegan a un objetivo en común, que es volverse acetil-CoA. Muy bien, sí. Pues sí, mediante el catabolismo. Y después vemos que pues al tener esta gran cantidad de acetil-CoA por parte de toda esta gran cantidad de moléculas, vamos a tener diferentes procesos para la generación de energía, para la generación de otras moléculas, y ya va a ser por parte del anabolismo. Entonces aquí vamos a necesitar mucha energía. Muy bien, ¿cierto? Pero date cuenta que tenemos que el acetil-CoA está llevando a dos procesos. Al anabólico, que es el azul, y el otro, ¿qué puedes decir del otro proceso? De ese ciclo que aparece allí. Pues, bueno, de ese ciclo de abajo, puedo decir que es el ciclo de Krebs porque veo como, pues, solo por el hecho de que salen varias moléculas de CO2. Muy bien, ¿cierto? Sí. Eso es lo que nos dice. Muy bien, pero... A ver, ¿qué dices? ¿Qué dice la compañera al lado que quiere...? Es que yo también tenía entendido que se denomina ciclo porque, o sea, consta de dos vueltas, ¿no? Y, ciclo también porque se regenera, o sea, vuelve y genera los mismos, pero pues sí, No, sí, los mismos. con acetil-CoA, pues mediante dos vueltas que desprende dos o cuatro moléculas de... Tranquila, solo mira la imagen. En la imagen, ¿qué te está diciendo? El acetil-CoA, ¿qué se convierte el acetil-CoA frente al ciclo? Citrato. Pero, ¿el acetil-CoA hace parte del ciclo? ¿Ustedes lo ven en el ciclo? No. ¿Qué sería? A ver, ¿sería el metabolito alimentador? ¿Se podría llevar a cabo el ciclo sin el acetil-CoA? No. Entonces es un metabolito alimentador, pero miren que no hace parte como tal del proceso que su compañera está diciendo de regeneración, porque eso es un ciclo, ¿cierto? Volver al inicio. Ustedes ya me empezaron a mencionar los intermediarios del ciclo de Krebs, dijeron citrato, oxalacetato. Observen que todos ellos vuelven ¿a qué? A regenerarse, como lo dijo la compañera, ¿cierto? Entonces, yo quiero que en este momento hagamos una división. Una cosa es ese proceso de oxidación, de cómo partimos esos combustibles en pedacitos, ¿sí? Y otra cosa, solo por hoy y por el viernes, es el proceso en sí de respiración celular, ¿sí? Observen que la respiración celular la estamos iniciando desde el ciclo de Krebs y la continuamos con todos los electrones que lleguen de los demás procesos, ¿sí? Entonces, vamos a olvidarnos un poco de la glucólisis. Eso va a ser tema de las siguientes sesiones de metabolismo. Vamos a olvidarnos por ahora un poquito del proceso en sí de
beta, oxidación de ácidos grasos, ¿sí? Y vamos a olvidarnos un poco de la oxidación de los aminoácidos. Solo vamos a partir de que ya esos productos fueron oxidados. Y estamos iniciando ¿en dónde? Estamos iniciando en el acetil-CoA, ¿sí? Observen que en este momento, como lo decía Oscar, no importa de dónde provino, puede ser de carbohidratos, pudo ser de ácidos grasos, pudo ser de proteínas, pero simplemente nos vamos a parar ¿en dónde? En el acetil-CoA. Y de ahí en adelante vamos a tomar nuestro proceso. El inicial que nos permite y directamente relacionado con el acetil-CoA a nivel energético, el ciclo de Krebs. ¿Listo? Por lo tanto, nuevamente, ustedes ya me lo contestaron, ¿en qué parte de la célula nos ubicamos? En la mitocondria, ¿cierto? Eso quiere decir que la mitocondria tiene que ser el organelo que está diseñado para hacer estos procesos energéticos. Ustedes ya vieron mitocondria en sus clases de biología. ¿Qué tiene de especial la mitocondria frente a otros organelos? Muy bien, una doble membrana, eso está muy bien. ¿Qué más? Esta me encanta. ¿Y para qué sirve ese ADN? Para producir, ¿cierto? Es la base, es el código para generar. ¿Qué proteínas creen ustedes que se están generando allí? Pues las propias para estos procesos exclusivos que solo se llevan en la membrana, pues ahí en la mitocondria. ¿Cuál? Los procesos de respiración, ¿cierto? Que llevan a fosforilación oxidativa. El primero, el ciclo de Krebs lo podrán producir los glóbulos rojos. No tienen mitocondria, ¿cierto? O sea que ellos van a tener que obtener energía por otras vías. Carlos nos decía la vía por la cual los glóbulos rojos pueden obtener su energía. ¿Cuál será? Si ellos no tienen mitocondrias. Pues sin oxígeno, en forma anaeróbica. ¿Sí ven? Entonces observen que el ATP en la gráfica anterior, venga, la ponemos anterior, más anterior. En esta. Observen que hay otras formas de llegar a producir ATP. Estas se llevan a cabo en el citoplasma. La puede producir sin glóbulo rojo. Mientras que para aquellas células que tienen mitocondrias serán mucho más eficientes, dado que la mitocondria está diseñado para eso. Tiene el DNA que genera sus propias enzimas, ¿cierto? Por eso es que cualquier daño a nivel del DNA mitocondrial pues va a ser grave, ¿cierto? Ese paciente no va a poder tener potencial energético adecuado, normal, porque no está haciendo los procesos de fosforilación oxidativa en la generación de ATP. ¿Listo? ¿Entendimos hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Todo bien? Sigamos.